La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿cierto? El tema. Hemos venido hablando de, vislumbrando la gloria de Dios y de victoria en victoria. Voy a hacerles un resumen más o menos de todo lo que hemos dicho en cuanto a la parte de victoria en victoria. Primero que todo, debemos reconocer que la verdadera identidad del creyente cristocéntrico no está basado en lo que posee, sino en quién es en Cristo Jesús, ni en lo que hace. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que tener una completa dependencia en Dios Padre. Así como Jesús tuvo una completa dependencia en sus padres, porque Él decía, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre quiere. Y es así como Dios quiere que también nosotros tengamos una completa dependencia de Dios Padre. Para que seamos todos unánime juntos, dispuestos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Amén. Y que además de eso debemos tener una vida espiritual sin interrupciones. Y que esa vida espiritual se determine en lo que tú haces por lo que tú eres. Si tú eres, por decir, de pronto si tú eres americano de Estados Unidos, pues tú tienes que hacer lo que corresponde a los que son de Estados Unidos. ¿Sí? Tienes que hablar el inglés, tienes que conocer las leyes de Estados Unidos, tienes que saber cómo se comportan, todo lo que es, cómo caminas tú en una calle en Estados Unidos. Y si tú eres colombiano, tienes que saber cómo nos comportamos nosotros en Colombia. Pero fuera de eso, de que cómo tú haces para poder hacer. Entonces tenemos que tener una máxima, y esa máxima tiene que ser solamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando como cristianos, como cristocéntricos. Nosotros no hemos venido aquí a aprender modos de poder hablar, ni comportamientos en el mundo, ¿sí? Ni cómo vamos a hacer si crecemos en la parte de nuestros negocios, sino venimos a hablar de la palabra de Dios, venimos a hablar de Cristo Jesús. Venimos a hablar de su palabra. Tenemos que saber que la identidad de nosotros en este momento es una completa dependencia en Dios Padre, y que además de eso nuestra vida tiene que ser en Dios Padre, en el Espíritu Santo y en el Hijo. La palabra de Dios. Amén. Hay una diferencia que tenemos que verdaderamente reconocer, y es que nosotros no podemos ser de dos aguas, tenemos que ser solamente un agua. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir solamente a uno, porque nos queda muy difícil, porque si usted sirve a dos señores, entonces de pronto deja a uno por servirle al otro, entonces queda mal, porque si de pronto corre al otro lado, entonces ni lo uno ni lo otro. Entonces tenemos que empezar verdaderamente a reconocer dónde estamos, cómo estamos, y sobre todo, para quién estamos. ¿Cierto? ¿Para quién estamos? Que es lo importante. Entonces, esa diferencia nos trae a nosotros ¿qué? Una nueva naturaleza. Esa diferencia hace que nosotros entremos en eso que dice en Juan capítulo 3, cuando viene Jesús y habla con Nicodemo, y le dice que tiene que nacer de nuevo para que él pueda entender el mensaje. Porque es que es cierto, si nosotros continuamos caminando en el antiguo yo, en el viejo yo, lógico que usted no va a poder entender el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque es un mensaje nuevo, y tenemos que estar en una nueva relación con Dios, y tenemos que estar en un idioma con Dios. ¿Sí? Ya no es, puede que de pronto la palabra la estemos oyendo en español, sí, puede que de pronto estemos oyendo una administración en español, pero es que la relación que debemos tener, óigame bien, cada uno de nosotros en Dios, en Cristo Jesús, es de cada uno. Es una relación íntima, es un lenguaje propio, es algo que tú sientes.
Si ustedes, o sea, en la vigilia que se hizo, Miriamcita habló sobre un señor, ¿sí? Y habló lo que le pasó con ese señor. Esa vivencia que tuvo ella con ese señor, ¿sí? Esa vivencia es la que hace que ella empezara a reconocer y a ver ciertas cosas que antes de pronto no tuvo en cuenta. Y que a partir de ese momento, de esa relación, de ese mensaje que ella pensaba dar y la forma como le respondieron, entonces ella entendió qué era lo que verdaderamente Dios andaba buscando en ella. Y es lo que tenemos nosotros que entender, qué es lo que Dios anda buscando en mí, o sea, en cada uno de nosotros, ¿sí? Para poder cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Sí me entendieron? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, sea para bien o sea para mal. Por ahora nosotros estamos para bien, pero ese propósito que Dios tiene en nosotros es porque Él cree en nosotros. Él está plenamente convencido de que nosotros le vamos a responder bien. Y nosotros tenemos que responderle a Él bien. Pero ¿cómo le respondemos a Él bien? Si nosotros tenemos que, primero que todo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener un nuevo yo. Tenemos que tener una nueva vida. Eso lo habló la pastora cuando habló de criaturas nuevas, nuevos hombres, nuevos nacimientos. Segundo, tenemos que tener, ya les había comentado que tenemos que tener una identidad. ¿Una identidad en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto es Cristo Jesús. ¿Sí? El objeto de nosotros no es otro diferente. Si nosotros no venimos aquí a hablar, ni venimos a hablar de María, ni venimos a hablar de Juan el Bautista, ni venimos a hablar de Pablo, ni venimos a hablar de ellos. Los usamos como relación para poder hablar de la palabra que es Cristo Jesús. Nosotros venimos a hablar lo que escrito está. No venimos a hablar de otra cosa diferente. Por eso cuando a veces, hoy de pronto alguien puso un mensaje, ¿sí? Y yo le dije, hijo, nosotros solamente tenemos un fans, y el fan de nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Es nuestro fan. Nosotros no podemos tener nosotros no podemos tener que yo tengo de pronto a esta persona que la quiero mucho. Sí, usted puede que la quiera, pero una cosa es que usted la quiera, que usted le guste, le adore, de modo tal que usted deje a Dios por seguir a esa persona. ¿Sí me comprendieron? Entonces, esa identidad en Cristo Jesús está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que ya la leímos. Esto es un resumen. Sí, y está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando Pedro dice, el apóstol Pedro dice que nosotros somos nueva nación, ¿sí? Nación santa escogida por Dios. Segunda de Corintios 5, 17, ¿sí? Y la otra es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En 1 de Pedro, si quieren léalo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo que ha sido adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Entonces tenemos que tener una identidad. ¿Qué es la identidad que debo tener? Entonces yo, si soy colombiano, debo hablar español, tengo que ser colombiano y debo tener una convicción de ser colombiano. ¿Ve? Si yo estoy en Cristo Jesús, estoy en esta nueva forma de vida, que es una común unión con Dios, que no es una religiosidad ni es una doctrina, sino es una común unión con Dios. Entonces yo tengo que estar identificado ¿con quién? Con Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús. Entonces debo tener esa identidad en Cristo Jesús. Y es lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Una nación santa, ¿sí? Un pueblo escogido, ¿sí? Todo lo que el apóstol dice. Ahora, cuando nosotros somos nueva criatura y adquirimos una identidad en nosotros, entonces tenemos unas arras. Esas arras, ¿quién las da? Las da Dios. ¿Y cuál es el arra? El arra es el Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo es cuando nosotros empezamos a adquirir una serie de cambios, de formas, de nuevas estructuras. Empezamos ya a adquirir un pensamiento, un conocimiento, y en la forma como usted adquiere ese pensamiento y ese conocimiento, usted empieza a caminar.
empieza usted a proyectarse, empieza usted a hacer algo, empieza usted ya a mirar que lo que usted hace, empieza a mirar que lo que usted, como usted se viste, empieza a mirar que como usted habla, entonces empieza usted a decirle al Señor que le cambie su forma de vestir, que le cambie su forma de caminar y que le cambie su forma de hablar. Hasta ahí más o menos lo que hemos oído de nuestros hermanos cuando han hablado. ¿Sí? En las vigilias es cuando verdaderamente oímos, o de pronto en los devocionales cuando oímos que esa persona, o sea, la persona que está exponiendo, es cuando saca a flor en su corazón lo que ha vivido en la presencia de Dios. Amén. Ese nuevo título es que nosotros somos santos, estamos santificados, y eso lo hablábamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y que además de eso, lo que dice la palabra, esta palabra, lo que escrito está, si es cierto para Cristo, también es cierto para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos coherederos del reino de los cielos. Y además de eso, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y además de eso, por gracia de Dios, Dios a nosotros, en la gracia de Él, a nosotros nos convirtió en hijos suyos. Y al convertirnos en hijos suyos, entonces nosotros también estamos disfrutando de ese nuevo título de santos, santificados. Amén. Por eso nosotros, entonces, si nosotros mirábamos, también hablábamos que en Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Entonces, esa esperanza próxima que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús en nosotros, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa esperanza después, más adelante, la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros en una parte futura sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, en ese momento, cuando venga verdaderamente, ya estemos redimidos y vengamos verdaderamente a la gloria eterna, cuando entremos, ¿sí?, a la Jerusalén celestial, en ese momento empezamos a vivificar. ¿Sí? Ya nosotros ya somos vivificados y somos prácticamente transformados. Y esa transformación es la que nos lleva a poder vivir en la, que es el anhelo de todos nosotros. Que es por eso que nosotros estamos aquí. Porque muchas veces creemos que de pronto estamos para que Dios nos dé casa, carro, beca y demás cosas. Cuando verdaderamente lo que Dios quiere es que nosotros, la palabra de Dios dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y créame lo que lo demás viene por añadidura, porque Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce nuestra forma de vida. Amén. Por tanto, entonces habíamos hablado de habíamos hablado de qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer como cristocéntricos? Y ese debemos hacer como cristocéntricos, primero que todo, hablaba de un reconocer que estamos en Cristo Jesús por la gracia de ¿quién? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Ese reconocimiento, ese poder estar, que yo de pronto quiero a mi prima. ¿Por qué la quiero? Porque mi prima es, primero que todo, mi prima, y porque segundo, mi prima conmigo ha sido buena persona, ha sido maravillosa, y entonces yo por eso la quiero a ella. Y nosotros con Dios también tenemos que reconocer que Él es maravilloso, que Él a nosotros nos creó, nos formó, nos entretejió, nos hizo y nos trajo. Y nos tiene aquí y nos dispuso aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de la gloria venidera de Él, que es cuando estemos en la Jerusalén celestial. Amén. De eso, entonces Dios dijo que teníamos que arreglar una relación con Él. ¿Y cómo teníamos que tener la relación con Él? Cuando nosotros empezáramos a vivir creyendo en Él, confiando en Él, mirando cuál es el objeto que nosotros tenemos. Cuando usted de pronto tiene de pronto a su patrón, a su jefe, y sabe que él le está pagando a usted todos los meses, al día 30, le está pagando a usted su salario. Usted tiene una fe y usted tiene una confianza de que ese salario usted lo va a recibir el 30 de cada mes. Si es así, no es así. Así como los carboneros tienen la fe de que van a entrar allá a la mina de carbón y que en la noche vienen otra vez nuevamente a su casa, a su hogar. Pero cuando todo eso se desploma, esa fe que teníamos en el jefe,
Esa fe que teníamos en aquella persona que nos pagaba el 30, ya no nos va a pagar el 30, sino el 15 o el 30 del otro mes. Y nosotros tenemos que pagar una serie de monumentos que son nuestras necesidades. En ese momento esa confianza y esa credibilidad en ese jefe se pierde. ¿Por qué? Porque el objeto es un objeto finito. Es un objeto que se puede cambiar. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener un objeto que sea infinito. Un objeto que sea el conocedor de todo. Un objeto que sea omnisciente, que esté en todas partes. Un objeto que sea omnipresente. Un objeto que sea todopoderoso. Un objeto que sea vivo, eficaz, que en el momento en que yo lo llame me responda. Un objeto que de pronto en un momento dado yo le estoy pidiendo, clamándole a él y él me responda y mande la bendición y yo la pueda recibir y se haga manifiesto aquí en la tierra. Ese objeto tenemos que buscarlo nosotros y tenemos que ir a ese objeto. No tenemos por qué buscar pispirispis. Porque muchas veces, yo lo digo por mi propia experiencia, yo a ustedes les comentaba que yo tenía un objeto que era mi hermano y yo le pedí un crédito, un préstamo a él y él después al día siguiente me dijo que no. Cuando yo vi que no podía tener ese crédito, pues lógico, a mí el mundo se me hizo pequeño, ¿sí? Yo aterricé y me fui a la oración y en la oración el Señor me dijo que era Él el que era mi proveedor. Entonces, por lo tanto, yo tenía que ir a la presencia de Él para que Él actuara en el corazón de mi hermano, si mi hermano iba a ser el que me iba a dar, o actuara en el corazón de otra persona, si iba a ser otra persona la que me iba a dar, para yo poder obtener, ¿sí?, ese préstamo y poder verdaderamente suplir las necesidades que yo tengo. Hasta ahí más o menos me han entendido, ¿sí? El objeto, ¿cierto? Ese objeto tiene que ser un objeto definido y tiene que ser un objeto real, cierto y verdadero, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que vivir por fe, pero eso lo dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que ver que para nosotros poder estar en esto que estamos, tenemos que creer en lo que estamos. Tenemos que verdaderamente estar convencidos en lo que estamos. Y tenemos que estar ciertos en lo que estamos. ¿Por qué? Porque si usted pide y duda, no va a poder obtener lo que usted está pidiendo. Porque está en duda, usted está pisoteando, ¿sí?, la confianza que tiene usted en Cristo Jesús y lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, por lo tanto, ya habíamos hablado de que tenemos que reconocer que estamos en Cristo, por la gracia de Dios. Habíamos hablado de que tenemos que arreglar nuestra relación con Dios y que teníamos que vivir por fe. Ahora miremos otro tercer punto que es relación y armonía. ¿Qué es relación, mi amado hermano? La relación es aquello que está relacionado con alguien, con un objeto muy importante, un objeto que no me va a fallar, un objeto que está descrito que va a ser para mí algo que voy a tenerlo y que yo no voy a tener posibilidades de que falle. Esa relación con Dios Padre por medio del nacimiento espiritual, y que nadie puede cambiar ese tipo de relación, lo hace solamente Dios cuando Dios te transforma a ti. Cuando Dios hace que tú seas nueva criatura, cuando tú haces que tú seas nuevo, pero para ser nuevo tienes que nacer, y para nacer tienes que tener un padre. ¿Sí me han entendido hasta ahí? O sea, yo soy hijo de mi padre y mi madre. Mi apellido es Pinto, luego mi papá, el apellido de mi papá es Pinto. Y mi segundo apellido es Guerrero, entonces el apellido de mi mamá es Guerrero. Entonces yo soy hijo de ellos dos. Mi relación con ellos es que yo, a pesar de que yo quiera quitármelos de encima,
yo no me los puedo quitar de encima. ¿Sí me entendieron? Yo no puedo decir, es que yo no soy hijo de mi papá, ni soy hijo de mi mamá. Ellos para mí son mis padres hasta que, bueno, y después de muertos seguirán siendo mis padres. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una relación con ellos íntima y una relación sanguínea, de sangre. Usted con su primo, de parte de su papá, usted no puede decir que es su primo. ¿Por qué? Porque también tiene el apellido de su papá. Y también tiene la sangre de su papá. Yo le decía a mi hija con respecto al esposo, yo le dije, mi amor, en el momento en que tú te cases con esta persona, con este señor, y tengas en el momento, o sea, si no hay ninguna criatura, no hay ningún hijo, la relación va a ser una relación un poquito dispersa, no va a ser una relación ya una relación de carne, una relación de sangre. Pero cuando tú tengas con él el hijo, ese va a ser mi nieto. Luego ese niño va a ser que el papá del niño y la familia del niño sean mis familiares, sean consanguíneos míos. ¿Ve? ¿Por qué? Por la consanguinidad de mi nieto. Porque él no puede ir a decir que sus primos no son sus primos. Sus primos siguen siendo sus primos, a pesar de que no lo miren, a pesar de que no hablen, a pesar de que no se relacionen, van a tener ese tipo de relación. ¿Sí lo han comprendido hasta ahora? Entonces, cuando yo tengo la relación con Dios, que es una relación espiritual, pero una relación también natural, espiritual, donde yo voy a ser una nueva criatura, voy a ser un cristiano, cristocéntrico, entonces esa relación con Dios que viene por intermedio de la gracia de Dios y que viene por intermedio del amor de Dios, hace que yo me vuelva hijo de Dios. Vayámonos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de un varón, sino de Dios. Entonces, si nosotros miramos, nosotros vamos a disfrutar de una relación con Dios, de la voluntad de Dios. Y tenemos que entenderlo, o sea, tenemos que dejar a un ladito, ¿sí?, nuestra parte primaria, nuestra parte natural, para verdaderamente entrar en nuestra área espiritual, que es lo que andamos buscando. Por eso estamos acá. Por eso nosotros estamos haciendo lo que hacemos para poder cada día, ¿sí?, poder estar en la presencia de esa persona que nosotros creemos que es nuestro Padre espiritual. De esa persona que nosotros queremos que es nuestro hermano espiritual. De eso que creemos que tenemos, que somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios que es espiritual. Pero si nosotros sabemos que tenemos una relación en la carne con mi papá, con mi mamá, con mis primos, con todos, en este momento estamos buscando es una relación de tipo espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y que esa relación espiritual va a ser de parte de cada uno de nosotros dependiendo de cómo nosotros nos presentemos. ¿Sí? Porque si usted de pronto dice, yo estoy en Cristo, yo tengo la identidad en Cristo, entonces cuando usted tiene la identidad en Cristo, entonces todo lo que tú vas a hablar, todo lo que tú vas a decir, tiene que ser con base a la palabra dada por Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo voy a la palabra, si yo quiero decir, bueno, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Pero si tú si aquella persona que de pronto no está metida dentro del carácter de Cristo Jesús, va a decir esa cita bíblica, que a todos los que amamos a Dios, entonces tiene que ir a verificar qué es, o sea, a enseñorearse y a vislumbrar lo que significa esa palabra que dice a todos los que amamos. O sea, los que amamos. No aquel que dice yo amo a Dios, ¿sí?, y de pronto es de boca para afuera. Es aquel que verdaderamente Cristo está en él. Es una persona identificada con Cristo, es nueva criatura, tiene fe, vive por fe y además de eso, él cree que todo lo que la palabra de Dios es cierta para Cristo, también es cierto para él.
¿Vamos ahí? ¿Sí? Esa es la relación. Entonces tenemos una relación con el Padre. Amén. Esa relación con el Padre tiene que, siempre es todos los días, es mañana, tarde y noche. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué creen que haría el Padre si el Padre tuviese que tener, o sea, me quisiese demostrar a mí que verdaderamente yo soy su hijo? ¿Cómo hago yo para saber si Dios verdaderamente es mi Padre? O sea, para que la relación sea una relación, como tú lo dices, genuina. Pero entonces lo que pasa es que tú haces todo para que Él, ¿sí?, verdaderamente se agrade con lo que yo hago. Es lo que hace un hijo con el papá. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace el hijo? El hijo entra, y abraza al papá, se mete a donde sea y lo abraza. Está con él. Todas las mañanas, tarde y noche trata de buscarlo, hallarlo. Quiere saber, a veces uno lo ve y camina como camina el papá. Si el papá camina cojo, el chino también camina cojo. ¿Sí? Si el papá de pronto camina corriendo, sí, así, el chino también camina corriendo. Y uno le dice, y la gente dice, uy, mire, camina igual que el taita, ¿cierto? Y así es, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa relación que él tiene con su padre se vuelve una armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía es la relación o el arte de la formación y la forma de estar acorde con alguien. Cuando tú estás tocando una guitarra, tú puedes tocarla indistintamente, o sea, usted coge y surrunguea, ¿cierto? Pero cuando usted ya coge los acordes de la guitarra, cuando usted ya coge y con la mano izquierda hace los acordes y con la derecha, ¿sí?, lleva la sincronización de las cuerdas, en ese momento tú estás haciendo una armonía. Ya no estás o sea, no estás afuera de la unidad, ¿sí?, sino que estás metida dentro de la unidad, o sea, ya tú estás haciendo algo para que esa persona que está relacionada contigo, ¿sí?, vea que tú verdaderamente lo quieres o sientes afecto o que estás en rechazo con él. Y esa armonía, mi amado hermano, esa armonía es una proporción adecuada de los elementos de un todo. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy caminando en Cristo Jesús. Nueva criatura. Me identifico con Cristo. Estoy en Cristo. ¿Sí? Tengo la fe puesta en Cristo Jesús. Yo estoy solicitando, sé que tengo esa relación con Dios y que Dios me acompaña todo el tiempo. Eso lo estamos viviendo todos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento, en esa relación, yo tengo que hacer algo para que pueda armonizar con lo que yo estoy creyendo. ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios con respecto a los israelitas? Que lo amaran, ¿cierto? Que lo amaran. Y segundo, que fueran obedientes a su palabra, a su ley. Entonces, ¿qué sucede cuando yo soy desobediente a algo? Si de pronto mi papá me dice, mijo, Luis, haga tal cosa y yo hago lo contrario, ¿usted cree que yo estoy en armonía con mi papá? No, ¿cierto que no? Estoy en disarmonía con él. Puede que de pronto en un momento dado pueda estar conmigo afectado por mi disarmonía, pero de pronto puede que de pronto tampoco le ponga atención a esa disarmonía y pase. Pero siempre Él va a estar esperando, o sea, Dios está esperando que nosotros seamos armónicos con Él. Que nosotros, si nosotros tenemos todas esas características anteriores, entonces nosotros caminemos en Él, seamos obedientes, verdaderamente vivifiquemos la palabra de Dios. ¿Hasta ahí más o menos me han entendido? ¿Han entendido lo que significa una vivificación de la palabra? ¿Por qué? Significa una relación acompañada de una armonía, acompañada de algo que yo hago para poder agradar, para poder estar con Él. Si usted tiene una sociedad, yo quiero dejar bien claro esta parte. Si usted tiene una sociedad, ¿cierto?, y los dos caminan unánimes, la sociedad va hacia adelante. Pero si uno camina hacia adelante y el otro hacia atrás, por decir, uno produce y el otro gasta,
¿Va a haber posibilidades en esa sociedad de crecer? No creo que puedan crecer, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque hay una disarmonía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que separarse. ¿Sí? ¿Por qué tienen que separarse? Porque no están armónicos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo que busca es que nosotros seamos armónicos con su palabra. Que si usted pronuncia una palabra, esa palabra sea armónica con lo que usted está pidiendo con respecto a la pronunciación. Si usted le dice al Señor, si la palabra de Dios dice, diga el débil fuerte soy, y usted todo el tiempo está ahí agachado, está sentado, está esperando, dígame si esa palabra está armónica con lo que Dios quiere hacer en su vida. Está débil, o sea, no tiene la fuerza ni tiene el dinamis para poder alcanzar verdaderamente lo que anda buscando. Amén. Vayámonos a Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, si nosotros verdaderamente no creemos en lo que estamos oyendo, no creemos en lo que dice la palabra, ¿sí? Fíjese que el apóstol Pablo nos dice claramente, somos muertos, somos ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza que debemos tener en Cristo Jesús. Porque no creemos en lo que estamos pronunciando. Porque no creemos que nosotros diga el débil fuerte soy. Yo sigo pensando de que soy débil. Entonces, ¿para qué pronuncia la palabra diga el débil fuerte soy si yo no creo en eso? ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Ahora vayámonos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18-19. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de sus padres, no con cosas corruptas como oro o plata. Amén. Entonces, fíjese que nosotros, el Señor en su palabra nos dice y nos explica, nos especifica cosas que tenemos nosotros que tener fe, convicción. Tenemos que vivir en armonía con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy identificado con lo que dice la palabra, entonces yo no soy cristiano, mi amor. Yo soy Cristina. Créame que es así, o sea, no soy cristocéntrico. Porque es que Dios quiere que nosotros verdaderamente vivamos en Él. Vivamos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para Él podernos a nosotros mostrar su gloria. Para podernos mostrar su gloria. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando Jesús fue y esto? Cuando Jesús fue y primero que todo le dio la visión al ciego. Segundo, cuando Jesús fue y levantó al paralítico de Betesda. Y tercero, cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, para glorificar a mi Padre, para glorificarlo a Él. Entonces Dios siempre quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. En Juan capítulo 17 Jesús dice, Padre, glorifícame a mí como yo te glorificaba a ti. O sea, es una gloria que viene del Padre por intermedio de Cristo Jesús para nosotros, para que nosotros podamos verdaderamente hacer las cosas. ¿Para qué? Para que se glorifique Dios en cada obra que nosotros hagamos. No es lo que usted haga, sino lo que Dios tiene para cada uno para gloria. Por eso nosotros venimos a hacer ¿qué? Venimos a ser instrumentos, colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros? En la vigilia ustedes lo hablaron. En la vigilia ustedes lo dijeron. Traer las buenas nuevas, traer las cosas que Dios tiene, enseñar a la gente a verdaderamente vivificar al Cristo. ¿Y cómo vivifico yo al Cristo? ¿Cómo le muestro yo a mi hermano que yo estoy vivificando a Cristo? Cuando estoy en armonía con la palabra.
¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Yo estoy siendo testimonio de lo que Cristo quiere que yo haga. ¿Para qué? Para agradar al Padre. ¿Para qué? Para que aquella persona que me esté viendo, aquella persona que esté caminando a mi lado, quiera verdaderamente venir a los pies de Cristo Jesús. Te diga a ti, hermano, yo quiero ser como tú en la parte espiritual. Y es así como verdaderamente, pues, dice la palabra que por cada persona que se salve, hay fiesta en los cielos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que ustedes el sábado en la vigilia estaban hablando, mis amados. Si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros tenemos una armonía con Dios, o sea, hablamos de la palabra, pero verdaderamente vivificamos la palabra. Dios hace que esa palabra que está vivificada se haga manifiesta aquí en la tierra y que las personas, todos, hasta nosotros mismos, hasta uno mismo, se da cuenta y entonces la fe, la convicción, la certeza hace que uno verdaderamente cada día crezca más en esa convicción, en esa fe. Y es lo que le hablaba en la segunda parte, tenemos que vivir por fe. ¿Sí me entendieron hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Sí estamos? Estamos, o sea, es que hay que vivirla. Es como decirle, bueno, Rosita, pase aquí a cantar. No, es que yo no puedo cantar. No, pase a cantar porque es que Dios quiere que usted cante. Y si usted viene a cantar, Dios hace algo. Pero Dios se manifiesta por intermedio de Rosita y todos, ¿qué pasó con Rosita que canta tan bonito? Y es así como Dios verdaderamente se manifiesta. Es la gloria de Dios. Amén. Porque todos sabemos que es el milagro, que es la gloria que Dios está haciendo en Rosita. ¿Sí me han entendido? Perdone que le haya traído Rosita a ese tipo de relación, pero que a veces tengo. Y es así como esa armonía que está en nosotros es la que hace que en la medida que Él me dice a mí, yo lo amo, ¿sí? Y porque entonces yo, en la medida que yo reconozco que Él me ama, entonces yo lo amo a Él también. ¿Sí me entendieron? Ya viene el proceso del don de dar. Entonces, si Dios me da, yo también le doy. ¿Por qué? Porque Dios me da. En el amor, no, nosotros como polvo no podemos dar amor, pero Dios a nosotros nos dio un aliento de vida, nos dio amor. Y en ese amor que Dios nos dio a nosotros, nos dio para que nosotros pudiésemos darle amor ¿a quién? Primeramente al que nos lo dio. ¿Ve? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos? Como hijos naturales tenemos que darle a nuestro Padre. Primeramente a nuestro Padre natural. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nuestro Padre natural se ha sacrificado por nosotros. ¿Sí? La relación con Él. Entonces nosotros con Dios le entregamos lo que Él a nosotros nos dio, o sea, los diezmos. Él no pide más, Él pide los diezmos. ¿Sí? Él pide solamente los diezmos para Él. Y en esa medida como nosotros le entregamos a Él los diezmos, o sea, le damos de su amor, también tengo que darle del amor ¿a quién? A mí mismo. Yo tengo que amarme a mí mismo. Tengo que reconocer que yo valgo algo, que yo tengo un valor, Yo no puedo ser cero, porque si yo soy cero no puedo dar nada. Pero si tengo un valor, yo puedo dar de ese valor. Entonces, ¿qué pasa? La palabra me dice que ¿qué? Que yo tengo que dar amor. La palabra me dice que ¿qué? Que yo tengo que caminar en armonía con mis hermanos. La palabra me dice que ¿qué? Que yo tengo que atender a mis hermanos, sonreírles, vivificarlos, o sea, hacer que ellos verdaderamente vean que yo, como cristiano, como cristocéntrico, les llevo alegría a su corazón, traigo luz a su vida, les traigo la sal para que puedan ser, ¿qué? Sazonados. Y es así como Dios me trae a mí esta palabra de esa forma. Y fuera de que yo en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si usted, mi amado hermano, es obediente en todo y se esfuerza cada día en hacer las cosas bien, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que a nosotros nos incrementa más todo. ¿Sí han entendido? O sea, lo que yo vivo, o sea, me incrementa más todo. Él hace que yo viva feliz. Él hace que yo salga y vea las plantas y las mire y de pronto capte de la planta, capte de la hoja algo.
Él hace que yo de pronto me encuentre con alguien y ese alguien trae para mí una armonía, trae para mí de pronto una felicidad. ¿Ve? Ese hace que de pronto nos levantemos temprano, vamos, las mamás se levantan temprano y lo primero que hacen es, bueno, orarle al Señor y pedirle que les dé armonía durante todo el día. Y después, ¿qué hacen? Ven a su hijo y ¿qué es lo que hacen con su hijo? Van y le preparan la comida, lo arropan y dicen, ¿sabe qué? Dejémoslo un poquito más que duerma, pobrecito. ¿Sí? Y el chino se queda durmiendo una hora más. O dígame si no es así. Así es. A mí también me pasa como papá eso, igual. Yo veo a mi nieto y viene mi hija, que no, que... Digo, ahorita, espere un momentico que ahí está bien arropadito, está bien, ahí déjelo que duerma, aunque sea 5 minuticos más, porque es el momento donde él está durmiendo bonito. Entonces eso no, ¿ve? Pero eso se llama armonía. ¿Sí me entienden? Yo tengo una relación con mi nieto y la armonía hace que yo ame a mi nieto con todo mi corazón, ¿sí? Y que yo quiera para él lo mejor. Es la armonía que tiene Dios con cada uno de nosotros. Por eso Él nos mandó su palabra. Y por medio de esa palabra que tengo que leerla todos los días para aprenderla, pero no solamente para aprenderla, porque habrá muchos que te podrán decir a ti, Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, y pura palabra, pero nada de armonía. O sea, no sonríe, cejas arrugadas, ¿sí? Boca toda llena de pronto por agujeros de tanto que usted aprieta la boca. ¿Listo? ¿Sí? Y camina todo el tiempo así como si estuviera flotando. Hermano, es que esa es la vida del cristiano, mi amado hermano. Usted vino aquí fue para que, o sea, Dios a usted le está enseñando cómo tenemos que caminar. ¿Cuánto tiene que ser 2 más 2? Pero ya Él nos enseñó a nosotros 2 más 2. Él nos enseñó a nosotros la multiplicación, nos enseñó a nosotros la división, la suma y la resta, nos enseñó a nosotros cómo teníamos que ver la naturaleza, nos enseñó a nosotros cómo teníamos que hablar, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros decíamos, y después nos dijeron, bueno, la A es A y la B es B. Y si usted quiere decirle a su abuelito, abuelo, entonces dígale, abuelo, listo. Y así pudo entender eso, ¿cierto que sí? Aprendimos. Esa fue la enseñanza que Dios a nosotros nos está dando. Aprendimos. Pero pasamos a un nivel superior. Ya usted no está en la primaria, está en la secundaria. Entonces usted ya no va usted a usar las matemáticas, como nos enseñaba Cristian, ¿sí? Que es 2 más 2, 4, 5 por 5, 25. Entonces ya empezamos a ver cálculo, trigonometría y una serie de cosas, de factores, que son las que nos ayudan a que nuestra mente se agilice más y podamos cada día crecer más y más en nuestro conocimiento. Ahora yo digo, en la medida que usted llega a su casa todos los días y se pone a estudiar para presentarse al día siguiente bien, en ese momento usted está empezando a enseñorearse de ese conocimiento. Y en la medida que usted llega donde su profesor y el profesor diga, a ver, Juanito, entonces, ¿qué es 2 es a la 30ª vez y tal cosa? Y Juanito se levanta y dice, tanto. Juanito, bien, usted es un estudiante perfecto. ¿Pero por qué? Porque Juanito fue a la casa y se enseñoreó de la palabra. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Ya no había una relación, ya estaba una armonía. Ya Juanito quería ser el mejor de la clase. Ya Juanito quería demostrarle a su profesor que él sí sabía. Entonces nosotros demostrémosle a nuestro profesor que nosotros sí sabemos. ¿Sí? ¿Me entendió? Tenemos que demostrarle a nuestro maestro que nosotros somos buenos discípulos de él. Que nosotros como discípulos de él venimos y él nos va a preguntar y nos va a decir, bueno, tal cosa, y entonces yo le respondo a él con la palabra. Solamente con la palabra, ¿por qué? Porque es la que trae vivificación a mi vida. Ahí estamos. Entonces, en esa medida, mi amado hermano, ya entramos a un nivel diferente. Y ese nivel, que es el 4º nivel, es donde usted percibe lo que usted es. Usted percibe lo que usted es. Y de lo que usted es, son sus obras, son sus comportamientos,
son su forma de ser. ¿Quién fue el que estuvo hablando de algo que decía, es que yo entré, ¿sí?, a la iglesia y yo caminaba con los pantaloncitos corticos? Miriam, ¿sí? Que caminaba con los pantaloncitos corticos y duró así yendo a la iglesia como un mes, 2 meses, y después el Espíritu de Dios le reargulló. Óigame bien, por eso le estoy hablando de que tenemos que enseñanza, ministración, y después de ministración, reargullo. El Espíritu Santo le reargulló y le dijo, usted está como mal vestidita, pero él se lo dijo. No fue nadie más el que le dijo eso. Entonces la otra comprendió, donde alguien se lo diga, la otra no hace nada, ¿cierto? Se queda así igual de vestido. Pero ¿qué pasó? En esa armonía, dígame bien, en esa relación con Dios, ¿sí?, gana, en esa armonía con Dios, en esa disposición, en ese percibirse a ella como algo que la palabra dice, oye, pero es que yo no, la palabra de Dios dice que yo tengo que vestir pulcramente, y yo estoy así, me siento como desnuda para todos. Y es cuando verdaderamente Dios, por intermedio de su Espíritu, Él influye en esa persona para hacerle ver que tiene que cambiar. Y ese cambio lo hacemos cada uno de nosotros. Si ustedes se han fijado, aquí la iglesia no les dice a ustedes por qué vino así, por qué vino acá, qué tal cosa, usted por qué no vino, usted por qué no faltó, por qué el domingo usted no vino. Ah, ¿y usted por qué no vino el domingo? Nunca lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creemos que es el Espíritu de Dios el que reargulle su corazón, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a que usted es nueva criatura, que tiene una identidad con Cristo, que tiene fe en lo que usted está leyendo y oyendo, ¿sí? Y que fuera de eso usted tiene una relación con Dios, y que fuera de esa relación con Dios usted es armónica con Él y es obediente a su palabra. Y la palabra de Dios le enseña a usted todas las cosas. Ya no es como el que se le caen las cosas al piso y dice, ay, bueno, no lo digo yo, ¿cierto? ¿Listo? Y de pronto levanta las cosas, mientras que de pronto en el cristiano dice, ay, Jesús, se me cayó esto. Padre Celestial, gracias. Todas esas cosas las decimos, pero ¿por qué? Porque nos nacen. No porque querramos de pronto lucirnos ante los demás, sino porque sale de lo profundo del corazón. Ya tenemos una armonía con Dios, y esa relación nos ha llevado a que nosotros tengamos una identidad con Cristo Jesús. Hasta ahí más o menos bien, ¿cierto? Esa fórmula de creer en lo que verdaderamente somos, óigame bien, lo que verdaderamente somos, porque somos santificados, porque tenemos en Dios una serie de parámetros. Voy a leérselos para que ustedes más o menos puedan estar convencidos. ¿Sí? Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a Colosenses. ¿Qué dice la palabra con respecto a? Juntados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Amén. Entonces, fíjese que es algo que nosotros morimos con Él y resucitamos en Él. Y por eso nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero Celestial. O sea, el valor que tiene la sangre de Cristo Jesús. Porque Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que nos redime. Pero esa redención viene progresivamente en la medida que usted, mi amado hermano, abra completamente las puertas de las habitaciones de ese templo donde usted vive, para que pueda morar el Espíritu dentro de ese templo completamente, sin que haya ningún sitio que pueda ser oculto o pueda ser cerrado para el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es un Dios de orden, es un espíritu de orden. Por lo tanto, Él va a respetar lo que tú hagas. Si tú le dices, hasta aquí nada más puede usted coger, Él va a respetar eso, Él va a coger nada más lo que usted le ha permitido coger. Pero dígame, ¿eso es armonía con Dios? Eso no es armonía con Dios. Es una disarmonía. ¿Por qué? Porque es que la voluntad mía es la que yo quiero hacer. Yo no quiero que la voluntad mía sea de Él,
sino que yo hasta este punto le permito a Él que Él haga lo que quiere hacer conmigo. Cuando Dios quiere que nosotros seamos siempre libres, y por esa libertad que Dios quiere que nosotros seamos, es cuando Dios quiere que nosotros le entreguemos todo. ¿Para qué? Para que Él pueda cambiar toda nuestra vida y podamos vivir de lo que estamos hablando, de victoria en victoria. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Cómo puedo yo vivir de victoria en victoria si yo verdaderamente no tengo armonía con Dios? No soy armónico, soy disarmónico en la forma de ser con Él. Esa misma armonía con Dios me lleva a que yo de pronto también tenga armonía con mis hermanos. Yo les hablaba a ustedes un tiempo de una cosa que se llamó el misterio de la reconciliación. Esas son palabras dichas por el apóstol Pablo. Pero esa reconciliación, ¿con quién fue? Dios quería reconciliarse con todos nosotros. Y en esa forma como Él quiso reconciliarse, porque Él era justo, fiel y verdadero. Entonces, en esa justicia de Él y esa fidelidad a Él, Él no podía verdaderamente perdonarme a mí mis pecados, porque Él tenía que recibir, o sea, Él había pronunciado que todo aquel que pecara tenía que pagar, iba a recibir un precio por ese pecado. Y el precio de ese pecado, ¿qué era? Muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Él? Él, por intermedio de su Hijo unigénito, quien vino, se hizo hombre, fue crucificado, fue muerto, ¿sí? Fue sepultado y resucitó. ¿Sí? En esa forma, Él, con solamente esa sangre que derramó Él tanto en el monte Getsemaní, ¿sí? Como la que derramó María cuando tuvo a ese hijo, como la que derramó Él cuando también iba camino, cuando estuvo allá, que lo cogieron de las, ¿sí? De las barbas, ¿sí? Le escupieron en la barba, le cogieron, se la tiraban, le arrancaron los pelos de la barba, lo cogieron con la cruz, sangró por su frente. Todo eso, más lo que Él sufrió cuando iba camino al Calvario, con esa cruz sobre Él, cuando Él estuvo en el Calvario, cuando lo clavaron, cuando le colocaron los pies y le clavaron los clavos en las manos y en los pies, ¿sí? Y fuera eso, después la lanza, sí, en su costado, esa sangre fue derramada para pecado, para poder pagar el precio de nuestros pecados, mis amados hermanos. Y ese precio de nuestros pecados, óigame bien, Él no lo hizo con que venga, hermano X, yo a usted me voy, pago el precio de mis pecados con mi sangre por X y no por Y ni por Z. Él no tuvo acepción de personas, mis amados hermanos. Él fue a la cruz, Él murió crucificado, Él derramó su sangre y su sangre es la que borra los pecados de nosotros, ¿sí? Y Él no hizo acepción de personas. ¿Qué hizo Dios? Dios quiso que todos nosotros en nuestra voluntad pudiésemos verdaderamente entrar en relación con Él y tener armonía con Cristo Jesús y que nosotros pudiésemos recibir la gracia, la bendición que Dios tenía para cada uno de nosotros para poder corregir, para poder verdaderamente, ¿sí? Quitar, ¿sí? Y poder reconciliarse con ¿quién? Con nosotros por medio de su Hijo unigénito. Y es así como nosotros también tenemos que mirar y hacer una reconciliación con nosotros mismos y también con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Yo no puedo estar mirando a mi hermano y que de pronto lo vea pecar y que yo empiece a decirle una serie de barrabasadas y a juzgarlo, porque el único que vino a juzgar fue Dios. Y eso lo dice Jesús en su palabra. Yo no vine a juzgar, el que juzga es mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que nosotros venimos a tener una relación íntima, una armonía con la palabra en Cristo Jesús, en esa medida yo puedo verte a ti y tú puedes estar haciendo lo malo y ¿yo qué hago? Yo lo que hago es ir a la presencia de Dios, orar por ti, pedirle al Señor, clamar y ayunar por ti para que sea Dios el que verdaderamente produzca en tu corazón ese cambio, esa forma diferente, que empieces tú a ver a Dios
de una forma y que empieces tú a ser obediente con la palabra. ¿Por qué? Porque es que para uno poder entender, para uno poder conocer, para uno poder entender, tiene que prepararse uno y tiene que dedicarle un tiempo a algo. Yo duré un tiempo creyendo que estar con Dios nada más era leer la palabra. Estar un tiempo era, por decir, ir de pronto a las reuniones y estar todo el tiempo, si era posible, toda la semana en las reuniones. Pero cuando empecé a darme cuenta de que estar con Dios es pedirle al Señor que nos dé cosas para poder estar con Él. Entonces yo que le decía al Señor, Señor, dame el poder de tu espíritu para yo poder verdaderamente edificarte a ti, o sea, poder vivir en tu espíritu. Y es cuando Dios me puso a mí a que yo de pronto pasé a esta iglesia y aquí en esta iglesia yo vine a recibir el conocimiento y el poder del Espíritu de Dios. No quiere decir que de pronto en la otra parte donde estaba, de pronto no recibiera parte de eso, pero era que mi corazón anhelaba más cosas. Mi corazón quería saber más cosas. O sea, yo era como Juanito que fue a estudiar en la casa de noche, estudió hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y al día siguiente cuando le preguntaron pudo responder. ¿Por qué? Porque había estudiado, había profundizado, se había enseñoreado y había, ¿sabe qué? Se había ido bogado mar adentro. Cuando nosotros empezamos ya en esta casa de Dios y empezamos a caminar con la pastora y empezamos a hablar de enseñorearnos de la palabra. Y fue cuando empezamos verdaderamente a hablar más de la palabra. Yo duré 2 años y medio con la pastora hablando desde las 4 de la mañana a 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, hablando sobre la palabra. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, Dios a mí me ha enseñado, y creo que de pronto a todos, Dios nos enseña, porque es que Dios quiere que usted pase de una enseñanza, pase usted a una ministración. Dios quiere que nosotros seamos ministrados. Dios quiere que cada vez que usted diga en el nombre de Cristo Jesús, ya usted en su corazón está Cristo Jesús. Ya usted lo está viviendo. Ya usted cuando le dicen venga, hable de alguien, y cuando usted empieza a hablar de esa persona, usted trata de hablar lo que su corazón le dice y lo que usted más siente de esa persona. Por eso yo cuando hablo en los devocionales me demoro mucho tiempo. Y yo sí les pido perdón, pero es que yo no puedo. Me queda difícil. Empiezo a ver una palabra y la palabra empieza como a saltar en mis ojos y empiezo yo a hablar sobre esa palabra que estoy leyendo. ¿Pero por qué? Porque hay una armonía con el Señor. Porque hay una armonía y porque yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que les enseñe. Que sea como Él. Que de pronto los ministre. Y que fuera eso, así como yo fui ministrado, así como a mí también me enseñaron, así como también me arguyeron. ¿Sí? Entonces Dios quiere que también los eduque. Y para poderlos educar tengo que llevarlos a las fases primarias. Tengo que llevarlos a la parte de la primaria y tengo que llevarlo después a la parte de la secundaria. Cuando nosotros empezamos a hablar de los devocionales, cuando empezamos a hablar de Génesis capítulo 1, empezamos a darnos cuenta de que nosotros todos, cuando estamos en el mundo, nosotros somos Génesis sub 1. Entonces así estábamos, ¿cierto que sí? Entonces viene esa primera enseñanza, viene esa parte donde me dice el Señor, toca en mí y me dice, yo te quiero para mí. ¿Por qué? Porque yo ya te había llamado. Tú eres un llamado por mí. Y además de eso, fuera de que te llamé, venga para acá, yo te escogí a ti. Otros que estaban a tu lado de pronto se fueron para un lado y yo te escogí a ti. Y fuera de que te escogí a ti, te llamé y te puse aquí en este lugar. Y en la medida que tú fuiste oyendo la palabra, la prédica y tal cosa, fuiste enseñado, fuiste educado, fuiste enseñado, fuiste ministrado, sojuzgado, y ahora estás en la fase de la educación. ¿Para qué? Para que empieces tú a cumplir el otro propósito, que es dar la vuelta y empezar a educar, a enseñar, ¿sí? A ministrar y a sojuzgar. Ustedes ya están llamados para eso. Ustedes ya están llamados a enseñar en la palabra a cualquiera donde vayan y en cualquier sitio donde estén. Entonces, cuando usted va convencido, cierto, vivificado en la palabra,
en ese momento usted va a decir cosas que usted antes de pronto ni siquiera se acordaba. Y es así como Dios verdaderamente trae a la vida de todos nosotros, que en la medida que tú, mi amado hermano, en esa medida que tú mires a tu hermano, ¿sí? Lo estás mirando, lo estás viendo, no lo juzgues, antes ore por él, antes abrácelo, antes dígale qué tiene, qué necesita, llámelo, dígale, venga, ¿qué le pasa? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué hizo? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo está su vida? No, que yo hago tal cosa. Mire, mija, es que eso no es así. La palabra de Dios dice que debe ser así, de esta forma. Y de pronto llega y empieza uno, y la otra persona empieza uno a decirle las cosas, y es el poder del Espíritu de Dios el que le va a traer esa nueva certificación, esa nueva forma, para que empiece verdaderamente a vivificar lo que está hablando en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que Dios quiere que usted, mi amado hermano, cuando usted vea a alguien, acuérdese de orar por esa persona. Acuérdese de pedir. Acuérdese de no burlarse. Acuérdese de no hacer mofa. Acuérdese de no decirle al otro, uy, mire, no, acuérdese nada más, ore por el Señor. Y si es posible, vaya al lado de él y póngale las manos encima del hombro. ¿Para qué? Para que esa persona pueda verdaderamente, ¿sí?, estar más en Cristo Jesús. Y de pronto, en un momento dado, el Espíritu de Dios cambie eso, ¿cierto? Recuerde, mi amado hermano, que una palabra, una cosa, una actitud negativa puede llevar a que se corten 4 actitudes positivas. Y así es como tenemos nosotros que actuar, mi amado hermano. Por eso debemos ser siempre positivos. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser de bendición en bendición. Por eso la palabra de Dios dice que en la medida que tú bendigas, en esa medida que tú bendigas al pueblo de Israel, obtendrás la bendición de ¿quién? Que Dios le hizo a Abraham. Y es así como nosotros, en la medida que usted bendiga, en la medida que su fuente sea una fuente de bendición, usted va a tener bendición en su vida, mi amado hermano. Va a vivificar la palabra de Dios y la presencia de Dios. Por eso yo, mis amados hermanos, yo verdaderamente los invito, para poder finalizar, los invito a que ustedes verdaderamente estén en armonía con Dios, con su nueva identidad en Cristo. Por tanto, tienen que creer en Él, tener fe en Dios. Deben estar convencidos de lo que ustedes son. No les den miedo, ¿sí? Cuando uno empieza a estudiar medicina y cuando uno decide ser cirujano, uno tiene que dejar a un lado el temor que le tiene que tener al bisturí. Y es cuando, en la medida que usted todos los días utiliza el bisturí, en esa medida usted se vuelve un mejor cirujano. Usted tiene que tratar de vivir no como es usted, sino como es Cristo Jesús. Tiene que pedirle al Señor que Él le dé a usted ese tipo de relación para que usted pueda armonizar con Él en Cristo Jesús, mi amado hermano. Para que usted pueda ser partícipe de esa naturaleza que Dios a usted le ha hecho dar. Que realmente podamos ser como Él es ser. Y cuarto, no llegamos a ser cristianos al actuar como cristianos. O sea, usted no es una buena cristiana ni es una cristocéntrica cuando usted quiere actuar como cristiano. Usted verdaderamente es cristocéntrica cuando sabe que usted está vivificando la palabra de Dios. Cuando usted está viviendo en relación y en armonía con Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Ven? No les pase como los saduceos y los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían una serie de actos, una serie de rituales, creyendo que con eso verdaderamente conquistaban a Dios, o sea, agradaban al Señor. Y resulta que ellos no estaban agradando a Dios, y fue por lo que envió Dios a Jesús para que les enseñara la verdad de la palabra. Para que les enseñara lo que es la verdadera relación con la armonía en Cristo Jesús. Para que ellos pudiesen entender y saber y comprender y tener la revelación de Dios en cuanto a es escrito está.
Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente veamos eso. ¿Cómo les digo eso y por qué les digo eso? Gamaliel, si todos sabemos, Gamaliel tuvo una enseñanza y fue educado, fue quien educó a el apóstol Pablo. Pero él lo educó ¿en qué? Él lo educó solamente en el conocimiento y el entendimiento de la palabra, de lo que él conocía de la Torá, de lo que él conocía de la Taná, pero en su conocimiento y en su entendimiento, en lo que verdaderamente el mundo le estaba revelando y en lo que la experiencia de Gamaliel tenía con respecto a eso. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 3, nos damos cuenta de que es el Señor el que le dice a Nicodemo, le dice, es necesario que nazca de nuevo. Y es cuando viene verdaderamente la palabra y viene el Señor Jesús, viene a hacer que el apóstol Pablo nazca de nuevo. ¿Y cómo lo hizo? Cuando lo llevó, cuando él iba rumbo a Damasco, y en ese momento él quedó ciego y duró 3 días ciego. Y es cuando él verdaderamente fue bautizado y fue enseñado y fue ministrado, y es cuando Jesús, que salió de las aguas y de pronto se abrió el cielo, una luz vino, ¿sí? Descendió una paloma y en ese momento una voz dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bonito es cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios te dice a ti, cuando tú de pronto haces una labor por fuera, pasas a alguien por la calle, una persona ciega o una persona, una ancianita, y es cuando realmente tú sientes ese sabbat, ese descanso en tu corazón y esa alegría en tu alma, ¿sí? De saber que has hecho una obra bien. Porque la palabra de Dios dice clarito, dice, es pecado cuando tú, pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. ¿Sí entendieron eso? Esto último. Es pecado cuando yo, pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. Es un pecado. Entonces, eso es, bueno, tenemos que entender la palabra, tenemos que llegar a conocerla, tenemos que llegar a pedirle a Dios que nos dé más conocimiento, más entendimiento y que nos dé una revelación especial, que es la que nos está dando todos los días cuando venimos a la casa de Él. Por eso siempre he dicho, en la casa del Señor hay un regalo especial, hay una bendición especial. Allá en su casa hay otra bendición. Dios no te va a dejar sin bendición. Pero esa bendición es diferente a la que tú estás recibiendo aquí. Ese sacrificio que tú haces, esa forma como tú vienes, esa forma como tú te entregas, esa forma como tú verdaderamente gastas para el Señor, óigame bien, para el Señor, ¿sí? Es como Dios te lo agradece. Y Él te da a ti un regalo especial. ¿Sí? Él te da a ti un regalo especial. No quiere decir que Él no esté siendo justo y fiel. Él no hace acepción de personas. Él te da a ti el regalo, te da a ti la bendición, te da a ti la gracia. Pero eres tú quien busca que la gracia sea aún mejor, aún mayor. Por eso yo los invito verdaderamente a dedicarle un poquito más de tiempo a Dios. De por sí ya no tenemos sino poquito tiempo. Dediquémosle el tiempo a Dios y verá que nosotros vamos todos unánimes juntos, sí, cogidos de la mano, todos corriendo, listo. Bueno, cerremos los ojos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias mi amado Dios por esta parte, por este resumen donde ya prácticamente se ha completado. Después vendremos a hablar de otras cosas que hay necesidad de que el cristiano lo viva, lo sienta. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú has hecho, Señor, tú has hecho una enseñanza, Padre Celestial. Tú nos has estado ministrando, Señor. Pero yo te pido, Señor, que seas tú, mi amado Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en la mente de cada uno, allá en el alma, Señor. Que seas tú, Señor, derramando de tu espíritu para que ellos puedan entenderte bien, Señor. Para que ellos puedan comprenderte bien, Señor. Para que ellos puedan tener tu revelación, Señor, y decir, wow, qué hermoso, no lo había entendido, no sabía cómo era, algo nuevo para mí. Sí, mi amado Dios. Todas las cosas nuevas en ti, Señor, son nuevos para nosotros.
Son bonitas, son preciosas. No las habíamos entendido, pero ahora las entendemos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, porque tú colocas en nosotros el querer como el hacer. Tú colocas, Señor, en nosotros esa ansia, esa necesidad, Señor, ese anhelo de poder estar en ti, mi amado Dios, de poderte conocer más, Señor. Queremos conocer este amor que tenemos. Queremos saber qué sucede día a día. Queremos saber cómo le gustan las cosas. Por eso, mi amado Dios, queremos agradecerte, Papito Dios, y decirte, Abba Padre, a ti, mi amado hermano mayor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que escrito está, porque ahí está, Señor, y tenemos que ir allá a ella para poderla entender. Y a ti, mi amado Espíritu Dios, gracias por redarguirnos, por mostrarnos, por verdaderamente hacernos ver, por verdaderamente discernir el bien del mal, por verdaderamente hacer cosas maravillosas en nuestra forma de ser y por podernos guiar y dirigir en el camino que lleva a la vida eterna. Porque no hay otro camino que sea diferente que al que tenemos por Cristo Jesús. Y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Gracias, mi amado Dios, gracias, mi amado Señor, llévanos con bien. Te lo pedimos, mi amado Dios, en el nombre de tu amado Espíritu y en el nombre de Señor Jesucristo, Señor. Llévanos con tus ángeles, Señor, ministradores y ángeles predicadores, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.